Hola, muchas gracias por conectarte. Te damos la bienvenida desde donde sea que nos estés visitando. Esta es la tercera clase de nuestra serie Conociendo al Dios Vivo, donde estudiamos la Biblia para aprender cómo es Dios y para entender cómo Él es. Mi nombre es Edison Ovalle, soy miembro de la IBBC y espero que puedas tener a la mano algo para tomar apuntes y también en caso de que tuvieras alguna pregunta para que la dejes anotada para que después la puedas enviar. En esta clase vamos a estudiar el atributo de la espiritualidad de Dios, para entender qué significa que Dios sea espíritu. Y antes de comenzar, debemos recordar qué entendemos por atributos de Dios. Los atributos de Dios son aquellas características propias de Dios, o sea que es el carácter de Dios como Dios es. En esta escuela bíblica los estamos estudiando de forma aislada y sistemática, pero a pesar de eso siempre hay que tener en cuenta que Dios no es una colección de atributos, que los atributos de Dios no son partes ni agregados de Dios, o sea, no son cosas que están en el perímetro de Dios, sino que están en la esencia de Dios, son parte de su ser. Y por esa razón también hay que tener en cuenta que ningún atributo es más importante que otro o más grande que otro, sino que todos están en perfecta armonía. Cada atributo es perfecto y están en perfecta armonía. Y entendiendo que los atributos de Dios son el carácter de Dios, debemos primero tener ojo con esto, porque nosotros los seres humanos también tenemos atributos. Pero la gran diferencia entre los atributos de los hombres, nuestros atributos o nuestras características, y los atributos de Dios, es que nuestros atributos son cambiantes. Por ejemplo, hoy día puedo ser una persona que tiene mucho amor y mañana simplemente ser una persona con mucho odio. En cambio, en Dios el amor no es algo que pueda fluctuar, no es algo que fluctúe, no es algo que crece, que disminuye, no es algo que se pueda acabar. Y entendiendo esto, podemos decir que Dios no es que tenga amor, no es que tenga amor, sino que Dios es amor, Dios es parte de su esencia. Por eso la Biblia enseña que Dios es amor. Y con esto en mente también vamos a pensar acerca de la espiritualidad de Dios. Como es un atributo de Dios, su espiritualidad, se diferencia de los atributos de espiritualidad que nosotros podríamos decir. Por ejemplo, yo tengo un espíritu, ¿cierto? Pero así como diferenciamos el amor de Dios con nuestro amor, también tenemos que diferenciar la espiritualidad de Dios con la nuestra. Y a diferencia de otros atributos que son más conocidos o que se estudian más, como el amor, la justicia, la omnipresencia, la omnipotencia, no muchas veces escuchamos hablar de este atributo. Sin embargo, es importante poner atención a este atributo porque debemos estudiar todo el carácter de Dios. No solo una parte, no solo lo que estamos familiarizados, no solo lo que nos gusta, sino todo el carácter de Dios. Y es por eso que en esta clase vamos a estudiar qué significa esto. Y como ya explicó Matías en la clase anterior, en la lección anterior, estas clases se dividen o se estructuran en 3 secciones. Tenemos una primera sección donde vamos a estudiar la espiritualidad de Dios desde el punto de vista bíblico. La segunda parte es de exhortación, donde reflexionaremos cómo la espiritualidad de Dios nos confronta como personas o tiene que ver con nosotros. Y la última sección es de consolación, es ver cómo este atributo se relaciona con el Evangelio, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dar inicio al estudio de este atributo. Nuestro texto base se encuentra en Juan 4, 19-24. Este es un texto donde Jesús menciona directamente que Dios es espíritu. Y el contexto es que Jesús está en un pozo, ¿cierto? Y en este pozo se encuentra con una mujer samaritana. Sabemos que en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no tenían buena relación, de hecho era una mala relación, no se hablaban, se evitaban.
Sin embargo, Jesús inicia una conversación con esta mujer y ustedes pueden leer el capítulo completo, pero en esta conversación hay un punto en que la mujer le pregunta a Jesús dónde se debe adorar a Dios, en qué lugar. Y el texto dice así, la mujer le está diciendo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ya le está hablando de ese lugar, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí Jesús le está revelando y aclarando a esta mujer que iba a llegar un momento, y se estaba refiriendo a la obra que él iba a hacer, donde se iba a inaugurar un nuevo sistema de adoración. Sabemos que en ese momento el sistema de adoración que estaba arraigado era el templo. La gente iba al templo para ofrecer ofrendas a Dios, sacrificios a Dios, y era en ese lugar, un lugar físico, donde se encontraba con Dios. Sin embargo, a través de la obra de Jesús, Dios instaura o iba a inaugurar a través de la obra de Jesús un nuevo sistema de adoración. Y este sistema de adoración no iba a estar ligado a un lugar físico, sino ahora iba a estar ligado a una persona. Por eso Jesús durante su vida se identificó con el templo. ¿Recuerdan? Hay un pasaje que dice que Jesús dijo, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y la Biblia nos dice que se estaba refiriendo a su cuerpo, o sea que él resucitaría después de 3 días. Se refería a que él era el templo. Entonces Jesús se identificó como el verdadero templo. El templo físico era solo una imagen del verdadero templo que era Jesucristo. Entonces hoy en día ya no necesitamos ir a un lugar en particular para acceder a Dios, sino que vamos a una persona en particular, que es la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque es a través de Él y solamente a través de Él que llegamos a Dios. Y el texto sigue diciendo, aquí Jesús dice, pero la hora viene y ahora es, a eso se refería a ese momento, a esa inauguración, a esa hora que estaba haciendo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aquí en el verso 24 vemos la mención de este atributo de Dios, la espiritualidad de Dios. Jesús nos dice, Dios es espíritu. Y este va a ser nuestro texto guía, este es nuestro texto principal de esta enseñanza, donde Jesús nos enseña que Dios es espíritu. Y Jesús no se está refiriendo al Espíritu Santo, porque no dice Dios es el Espíritu, sino que dice Dios es espíritu, o sea, está hablando de la esencia de Dios, del carácter de Dios. Entonces, para poder entender qué significa espíritu, es necesario entender esta palabra. Y esta palabra la encontramos muchas veces en la Biblia. En la Biblia se utilizan, en los idiomas originales, se utilizan 4 palabras para referirse al espíritu o al alma o a la parte inmaterial. En el hebreo tenemos 2, que es ruah y nefesh. Y en el Nuevo Testamento tenemos 2 también, que es neuma y psique. Y lo interesante es que estas palabras se relacionan con conceptos similares y que son conceptos ligados a esta imagen de la respiración, del hálito, del soplo, del aire, del viento. Todas estas palabras tienen esa imagen. Y por eso son palabras con un significado muy, muy potente. De hecho, como muestra esta imagen, el viento es algo que se mueve, ¿cierto? Que no lo podemos ver, sin embargo podemos notar su influencia. Hemos visto incluso en ocasiones que el viento es capaz de arraigar árboles de raíz. Arrasa con todo.
Asimismo, por ejemplo, el hálito o la respiración es algo que no vemos, pero sin embargo refleja que estamos vivos, ¿cierto? Respirar significa estar vivo. O sea, para estar vivo tengo que respirar como ser humano. Y entonces con estas imágenes en mente vamos a ver esta palabra de forma muy resumida, cómo se usa en la Biblia. Los usos de esta palabra son más de 20 en la Escritura. Pero como este estudio es breve y tenemos poco tiempo, yo decidí resumirlo en 2 usos que tratan de resumir estos usos generales de la palabra espíritu. El primer uso es cuando se dice la palabra espíritu o se ocupa para describir la característica de un sujeto. Y un segundo uso es cuando se usa esta palabra espíritu para hablar de un sujeto o de un ser espiritual. Y vamos a revisar algunos versículos para aclararlo. Por ejemplo, en el primer uso, cuando se usa la palabra espíritu como una característica, vemos en el Salmo 32:2 que la palabra espíritu se usa como refiriéndose a intención, porque habla de un varón o de un hombre en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, se refiere a un hombre, a una persona, a una mujer que no tiene malas intenciones, que se caracteriza por ser honesto. También, por ejemplo, vemos el uso de esta palabra espíritu en Ezequiel 13:3, y aquí se utiliza como inclinación. Se habla de que hay profetas necios que siguen su propio espíritu, o sea, sus propias disposiciones, sus propias inclinaciones. También, por ejemplo, vemos un uso en el Salmo 51:12, donde el salmista le pide a Dios que le sostenga con un espíritu de poder. Y por espíritu de poder no se refiere a otra cosa sino a un espíritu de ánimo, o sea, a levantarle el ánimo, a devolverle la alegría, ¿cierto? Porque sabemos que el salmista se encontraba con un ánimo por el suelo. Entonces, él le pide un espíritu de poder que lo sustente, es decir, que le levante el ánimo. En estos 3 ejemplos se utiliza la palabra espíritu, pero como dije en un principio, para referirse a una característica de alguien. El ánimo, una disposición, inclinación, mente. Incluso en algunas partes se habla de capacidades, cuando dice que Dios puso un espíritu de sabiduría, ¿cierto? Para que, por ejemplo, hubieran hombres que construyeran el tabernáculo. Y el segundo uso que se le da es cuando con espíritu se refiere a seres o sujetos. A Dios se le identifica como un espíritu. En Génesis 1:12 dice que el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También se identifica como espíritu a los ángeles. Dice, el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Entonces a los ángeles también se les identifica como espíritu. Y por último, el hombre constantemente también se le identifica como un espíritu a través de la Biblia. Vemos un ejemplo en Lucas 1:47 donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, y se refiere a la persona, ¿cierto? Al hombre como persona, como un espíritu. Entonces vemos estos 3 ejemplos usando la palabra espíritu como para referirse a alguien. En resumen, tenemos estos 2 usos de la palabra espíritu, un espíritu como característica o espíritu como ser y sujeto. Sin embargo, hay que tomar atención en algo, en que nosotros en nuestro idioma, en el idioma español, usamos la palabra espíritu principalmente para referirnos a seres espirituales. Por ejemplo, hablamos del espíritu de tal persona o del espíritu de Dios, etc. Y rara vez utilizamos el primer uso de esta palabra. Por ejemplo, nos decimos hoy tengo un espíritu de ánimo o necesito un espíritu de fuerza. Simplemente decimos hoy tengo ánimo o necesito fuerza. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque cuando no entendemos los usos de las palabras en la Biblia, podemos malentender el lenguaje. Por eso a veces escuchamos algunos creyentes que siempre están hablando de espíritus, que hablan, por ejemplo, del espíritu del cáncer. O sea,
le atribuyen a la enfermedad una personalidad como si fuera un ser espiritual que está causando ese cáncer. Incluso en algunos casos hay personas que dicen que hay que sacar ese espíritu de cáncer para que la persona se sane. Hay otros, por ejemplo, que hablan de espíritus de pobreza, o sea, que como si hubieran seres espirituales que no te dejan prosperar económicamente. Por eso es bueno estudiar la Biblia, escudriñarla, y como lo estamos haciendo en esta clase, probablemente no vamos a entenderlo todo de una vez, pero esto es bueno porque nos ayuda a desarrollar una curiosidad santa por la palabra de Dios. Entonces, ya revisamos los usos de la palabra espíritu, y ahora vamos a definirla para saber a qué se refiere Jesús cuando dice que Dios es espíritu. Y hay una definición muy breve y sencilla que es útil para esta introducción, que es que el espíritu es una persona invisible e inmaterial. El espíritu es una persona invisible e inmaterial. Vamos a explorar esta definición. Dice, el espíritu es persona, primeramente. ¿Y qué es persona? ¿Cuáles son las características de una persona? Lo que caracteriza a una persona es que tiene voluntad, que tiene inteligencia y tiene sentimiento. La Biblia nos enseña que Dios es persona porque tiene estas tres capacidades. Miren aquí en Romanos 12:2 dice, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Dios tiene voluntad. En Romanos 11:13 nos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. O sea que Dios tiene sabiduría, inteligencia. Y finalmente, por ejemplo, vemos aquí en Sofonías 3:17 que dice que el Señor tu Dios se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Aquí se muestra que Dios tiene también sentimiento. Por eso decimos que Dios es persona, porque tiene voluntad, porque tiene inteligencia, intelecto, conciencia, ¿cierto? Y porque tiene sentimiento. Por eso el cristianismo siempre ha declarado que podemos tener una relación con Dios, una relación personal. ¿Por qué? Porque Él es una persona, Él es un Dios personal. No es una energía, no es una fuerza, no es un concepto, no es un orden, sino que es una persona. El espíritu, entonces, es persona. Y el espíritu también, además de ser persona, es, según la definición, invisible e inmaterial. Y por invisible nos referimos que no se puede ver, obviamente. Y por inmaterial nos referimos a que no se puede tocar, o sea, que no tiene cuerpo. Algunos también dicen que el espíritu es incorpóreo, que es muy similar a decir que es inmaterial. Y esto lo enseña claramente también la Biblia acerca de Dios, porque en Deuteronomio 4:12 dice, entonces el Señor habló en medio del fuego, y oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. O sea, que hay una manifestación de Dios en la que solamente se oyó la voz, pero Dios dice, no viste figura alguna. No viste figura alguna. También tenemos otro texto muy, muy claro y preciso en 1 Juan 1:18 que dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, una declaración muy enfática, nadie lo ha visto jamás. Pero podríamos pensar, nadie lo ha visto porque no se ha mostrado. Es visible y está escondido solamente. No, pero aquí la Biblia también lo aclara en 1 Timoteo 1:17, donde Pablo dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no puede quedar más claro que Dios es invisible. O sea, ya tenemos en vista que Dios es persona, que es invisible, y la última palabra de esta definición es inmaterial. Como lo dice Jesús después de haber resucitado en Lucas 24:39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.
Y Pablo, por ejemplo, a los atenienses en Hechos 17:29 les dice: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, escultura de arte o de imaginación de los hombres. O sea, Dios no es material, no está hecho de materia, tampoco tiene cuerpo, no tiene huesos. Por esta razón, por ejemplo, el segundo mandamiento, en el segundo mandamiento Dios prohíbe enfáticamente hacer imagen de Él. Por eso dice: no te harás imagen, porque Dios es espíritu. Entonces, resumiendo, Dios es persona, invisible e inmaterial. Así Él es el Espíritu de Dios. Y para poder resumir estos conceptos o poder repasarlos, les tengo una siguiente pregunta. Aquí vemos una imagen donde hay una persona y la pregunta es: ¿esta persona es invisible? Y una segunda pregunta es: ¿esta persona es inmaterial? Les voy a dar un par de segundos. Si quieren, pues pausar el video para comentarlo con la persona que están viéndolo o para simplemente pensarlo. Y la respuesta es que esta imagen, aquí se ve una imagen, en la imagen se ve una persona invisible pero material. ¿Y cómo nos damos cuenta de hecho? Porque se ve que el sombrero está sostenido sobre su cabeza, ¿cierto? O sea, si bien a este hombre no lo podemos ver, aún está su materia ahí. Y esto lo hemos visto innumerables veces en películas, en series, donde el hombre invisible, para poder verlo, le echan pintura, ¿cierto? Le vierten pintura para poder ver dónde está y localizarlo, porque si bien es invisible, sigue teniendo materia, ¿cierto? Sigue teniendo un cuerpo. Y espero que con este ejemplo hayamos podido entender la diferencia entre invisibilidad y materialidad. Ahora creo que de toda esta explicación que hemos dado sobre el espíritu, la espiritualidad de Dios, surgen algunas preguntas. Y una de ellas podría ser: ¿por qué si Dios es inmaterial, en algunos pasajes se habla como si Dios tuviera cuerpo? Y la verdad es que a estas expresiones que vemos en la Biblia, como por ejemplo el brazo de Dios o el rostro de Dios o las alas de Dios, se les conoce como antropomorfismos. Antro, que significa hombre, y morfismo o morfo es forma, es decir, forma de hombre. Estas figuras son figuras de lenguaje, son utilizadas para describir de manera sencilla alguna cualidad de Dios. Por ejemplo, no es que Dios tenga alas, pero sí la Biblia dice que Dios nos cubre bajo sus alas. ¿Para qué? Para señalar la imagen de un ave que está cubriendo sus polluelos, y con esa imagen decirnos que Dios tiene cuidado por nosotros. Y así también Dios está cercano a nosotros, así de cercano estamos a Dios y así de protegidos estamos en Él. Otra pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué, si Dios es invisible, o acabamos de decir que Dios es invisible, en algunas partes de la Biblia se dice que Dios apareció de forma visible? ¿Cómo entendemos esto? A estas apariciones o visiones, en la Biblia los teólogos les conocen como teofanías. ¿Y qué significa teofanía? Teo significa Dios, y fanía o faino significa aparición o manifestación. Y estas teofanías son ocasiones en las que Dios, con el fin de revelarse, se manifestó a través de un medio físico. Por ejemplo, la zarza ardiendo en el caso de Moisés. A Moisés se le apareció de esa forma. Pero esto no niega la invisibilidad de Dios. De hecho, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero en alguna oportunidad lo que hizo Dios fue utilizar ciertos medios para revelarse de forma parcial a las personas, con alguna imagen, con algún elemento. Entonces, si bien parece una contradicción, no es una contradicción.
Ahora, resumiendo, ya hemos visto que Dios es espíritu, que es personal y que es invisible e inmaterial, ¿cierto? Y podemos tener muchas preguntas a raíz de esto, y sin duda si tienen preguntas pueden hacerlas. Cuando uno estudia estos temas salen muchas preguntas, uno se le abre la mente y empieza a preguntarse, oye, pero si es invisible, ¿por qué pasa esto? O no me calza, etcétera. Y empezamos a hacernos preguntas que son súper válidas y que son también, si están bien orientadas, son beneficiosas para nosotros, son edificantes. Así que les pido que las anoten y las tengan ahí para que las puedan enviar. Pasamos ahora a la sección 2, donde vemos cómo este atributo se relaciona con nosotros, cómo la espiritualidad de Dios se relaciona con nosotros. Y pongo esta imagen donde hay un niño en la playa con su balde, su palita, ¿cierto? Porque hay una historia que me gusta mucho, que es parte de la tradición cristiana y que dice que Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, que escribió un tratado muy potente, profundo y largo sobre la Trinidad. En ese tiempo la Trinidad fue muy defendida por los cristianos. Y este teólogo se encontraba reflexionando sobre la Trinidad cuando sale a caminar por la playa y ve a un niño en la playa. Y se acerca para ver lo que estaba haciendo este niño, y este niño había cavado un hoyo al costado de la playa y tomaba agua de la playa y la dejaba en el hoyo. Tomaba agua y volvía a dejarla. Y así, se mantuvo mucho rato así. Entonces Agustín se acerca y porque le llamó mucho la atención y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, quiero vaciar el océano en este hoyo que hice. Y Agustín encontró absurdo el plan del niño, pero a la vez le sirvió para reflexionar sobre la tarea de pensar en Dios. Dios es infinito y nuestras mentes son finitas. Dios es ilimitado y nosotros somos seres limitados. Entonces, cuando nos acercamos a Dios debemos ser súper humildes, sabiendo que somos como este niño, ¿cierto? Intentando vaciar el océano, que pareciera ser una tarea absurda, porque Dios es sumamente grande, infinito, incomprensible para nuestra mente humana. Por eso los teólogos medievales tenían una frase que decía, lo infinito no puede contener lo infinito. Si bien es cierto, Dios nos ha dado intelecto, nos ha revelado su verdad, con ese conocimiento ni siquiera hemos rozado la profundidad de Dios. Por eso debemos ser súper humildes cuando vemos estos temas. De hecho, también me gusta mucho como algunos teólogos describen a Dios como otro, describen a Dios como el otro. Porque no es que Dios sea algo diferente a ti o a mí, sino que ni siquiera podemos compararnos con Dios. Dios no tiene paralelos. De hecho, R.C. Sproul se preguntaba en un momento, ¿qué es más parecido a Dios? ¿Un gusano? ¿Un hombre? ¿O un ángel? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Ninguno. Los tres están tan alejados y están en otro plano. Ninguno ni siquiera se acerca en una fracción a Dios. Por eso Dios mismo en la Biblia dice, ¿con quién me compararán? ¿A quién me asemejarán? A nadie. Dios es otro, es único. Por eso tenemos que reflexionar en este espíritu, en su espíritu. Y este espíritu es único. El espíritu de Dios es único. De hecho, las confesiones históricas de fe antigua dicen que Dios es espíritu purísimo. O sea, espíritu por excelencia, para diferenciarlo de cualquier otro espíritu. Y el espíritu
Este espíritu, el espíritu de Dios, no se compara al de ninguna otra criatura, no importa si sea un ángel o un hombre, etcétera. Y vamos a ver que la Biblia hace reflexión sobre esto y hace mención. La Biblia le llama a Dios el Padre de los espíritus. Es decir, Él es el fundamento de todos los seres espirituales, de toda la vida. Ningún ser espiritual existiría si no fuera por Él. De hecho, Job declara, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿crees que estos huesos puedan volver a tener vida? Cuando lo lleva a Ezequiel y lo hace ver una imagen donde se ve un campo de huesos lleno de esqueletos, por así decirlo. Y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Y Ezequiel le responde, tú sabes, Señor, tú sabes. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la capacidad de llamar a existencia a los espíritus, de dar vida a los espíritus. No hay otro que pueda hacerlo. Por eso decimos que el Espíritu de Dios es único. Su Espíritu es eterno, o sea, no tuvo comienzo. Él siempre ha sido, su Espíritu siempre ha sido. Todos los demás espíritus son creados y son creados por Él, por el Espíritu de Dios. Por otra parte, el Espíritu de Dios no es como el nuestro. Su Espíritu no tiene límites. Tú y yo estamos limitados a un solo lugar. O sea, nuestra presencia es limitada. Yo estoy aquí y tú estás allá y no podemos estar en más de un lugar a la vez. En cambio, Dios no tiene límites. En Jeremías dice, ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, o un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Y el rey Salomón, después de haber construido el templo, dijo, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El salmista reflexiona, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Entonces vemos que Dios no tiene límites, Dios lo llena todo. Y esto no quiere decir que Dios está distribuido por todo el universo, como si, por ejemplo, aquí yo tuviera una parte de Dios y tú tuvieras una distinta, allá donde estás tú, sino que quiere decir que Dios está en plenitud en todo lugar. Y obviamente eso es el fundamento de otros atributos como la omnipresencia, que lo vamos a ver después. Pero lo importante es saber que el Espíritu de Dios no tiene límite. Por eso dice Jesús que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús conecta la espiritualidad de Dios con la adoración. Debemos saber que siempre estamos delante del rostro de Dios. Y Él es un Dios personal. Por tanto, hay que adorarle de forma personal, en espíritu. Es decir, con toda nuestra voluntad, con nuestras acciones, nuestras decisiones, con todo nuestro intelecto, es decir, con nuestros pensamientos, nuestra mente, y con todos nuestros sentimientos, es decir, nuestros afectos, nuestro amor. Como dice el salmista, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Eso quiere decir adorar a Dios en espíritu. Pero también dice que hay que adorarlo en verdad. O sea, no como a ti se te ocurra o a mí se me ocurra, sino como Dios nos ha revelado, sino de acuerdo a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nosotros la tenemos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde aprendemos cómo adorar a Dios. Aprendemos qué le agrada, qué no le agrada, aprendemos cómo Él es, etc. Y por último, me gustaría que reflexionáramos en nuestra cultura.
¿Qué está buscando la gente a mi alrededor? En mi colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio. ¿A qué se le otorga más valor? ¿A lo que se ve o a lo que no se ve? Y fíjate que hay algo interesante en este tiempo de pandemia, y es que nos encontramos luchando con un virus que, si bien es visible por medio de instrumentos, ciertos microscopios, no es visible a los humanos. Entonces vemos cómo la gente, cuando sale de su casa, llega a su casa, se saca los zapatos, algunos sacan la ropa, se lavan las manos, se duchan incluso, porque tienen cierto la sospecha de que pueden tener ese virus en alguna parte, pero no saben dónde está. Pero si te pones a pensar en esta imagen, es bien interesante, porque hace un año no hacíamos esto. O sea, este virus que no vemos, es capaz de cambiar, o ha sido capaz de hacernos cambiar la forma en que nos comportamos, en que vivimos. Entonces, si un virus que es capaz de cambiar nuestra forma de ser, imagínense cómo Dios puede obrar en nuestra vida, aún siendo el invisible. Hay gente que dice, no, es que como yo no veo a Dios, yo no puedo confiar. Como yo no veo a Dios, no pasa nada en mi vida. Y la verdad es que esto no es una limitante. De hecho, es solamente una excusa. Porque ya vemos con este ejemplo que algo que no podemos ver como un virus nos ha hecho cambiar completamente nuestro hábito. Ya no nos saludamos de manos, ya no nos abrazamos, ya mantenemos la distancia, etcétera. ¿Cuánto más entonces Dios, el invisible, debiera cambiar nuestro comportamiento y nuestra vida? Por último, nuestra sección final es sobre cómo el Evangelio nos consuela de acuerdo a este atributo. Porque si bien la espiritualidad de Dios nos intimida en el sentido de que Dios lo abarca todo, está presente en plenitud con su presencia en cada lugar, y su espíritu lo escudriña todo, es decir, llega no solamente a vernos a nosotros, sino que llega a ver nuestros pensamientos, llega a ver lo más interior de nosotros. Por tanto, no podemos mentirle a Dios, burlar a Dios, aún sabiendo, conociendo que este atributo podría ser intimidante para nosotros. También es necesario mostrar cómo en el Evangelio entendemos que Dios se ha querido revelar a nosotros. La Biblia dice que el Dios invisible, el Dios que ya vimos que es invisible, voluntariamente decidió encarnarse en la persona de su Hijo y así darnos a conocer al Padre. En Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente dice, Él nos ha explicado al Padre. Como no lo podemos ver, como no podemos acceder a Él, fue Jesús mismo, Dios mismo, hecho hombre, el que vino a mostrarnos al Padre, vino a revelarnos la esencia de Dios. El apóstol Felipe en su momento no lo entendió. De hecho, le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le estaba declarando que Él era la fiel imagen del Padre. De hecho, Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios en el Evangelio ha tomado la iniciativa de revelarse de una manera completa y plena. Por eso en Hebreos nos dice que Dios antes se reveló de muchas formas. Vimos las teofanías, ¿cierto? Se reveló de muchas formas a los profetas, a los patriarcas, a los padres. Sin embargo, en estos tiempos, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por su Hijo. O sea, se nos ha revelado en su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza.
Dios ha obrado en nuestros corazones para que creamos en Cristo. Y por eso debemos glorificar a Dios. Este texto es muy interesante en 1 Corintios 15:45, donde dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Adán fue hecho a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero es una criatura, fue hecho, dice el texto. Sin embargo, el último Adán, y se está refiriendo a Cristo por último Adán, Él es espíritu que da vida. Él es espíritu que da vida. En el Evangelio, Dios nos regala la oportunidad de ver al Dios invisible, por medio de esa visión, tener vida. Es este espíritu, el espíritu de Dios, el que se ha acercado a nosotros, nos ha buscado en el Evangelio. Es Dios el que ha tomado la iniciativa, porque Dios es un Dios personal. Por eso la Biblia habla de que Dios nos busca, por eso la Biblia habla de que Dios va tras nosotros como un pastor, que va tras esa oveja que se perdió, deja de lado las 99 y va detrás de nosotros, porque nos quiere mostrar que Dios es persona y que está comprometido con su pueblo y está comprometido con sus hijos. Entonces, no hay razón para que hoy tú te sientas solo, porque Dios se ha acercado a ti. No hay razón para pensar, oye, soy incapaz, no puedo hacerlo, pero no tienes que hacer nada, porque Dios lo ha hecho todo por ti. Jesús ha vino aquí a la tierra a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer, que era poder cumplir y satisfacer al Padre. Probablemente tú y yo no hemos adorado al Padre en espíritu y en verdad de manera perfecta, pero hay uno que sí lo hizo, y es Jesucristo. Jesucristo cumplió y agradó al Padre en todo. Jesucristo adoró al Padre de manera perfecta, en espíritu y en verdad. Y Él lo hizo para que nosotros podamos compartir de esa vida. Él nos compartió de su vida, para que hoy día nosotros podamos ser parte de Él. Entonces, Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos cumplir, que era adorar al Padre en espíritu y en verdad, de manera perfecta. Y Él lo hizo por nosotros, de manera que hoy la vida de Jesús es nuestra vida. Si hoy tú has pecado, si hoy día tú te sientes mal, alejado de Dios y crees que no cumples con los requisitos para acercarte a Dios, créeme que Dios lo sabía. Y por eso vino Él, para darte perdón y darte vida eterna. Reflexiona en esto, reflexiona que Jesús es el adorador por excelencia. Y Jesús pone hoy día su vida en reemplazo de la tuya, para representarte ante Dios, para que cuando Dios te vea a ti, vea a un adorador. Por eso también se dice en la Biblia que Jesús es nuestro intercesor, porque nuestra adoración es imperfecta. Sin embargo, esta nueva forma de adorarlo es por medio de Jesús. Y es Jesús quien se encarga de que nuestra adoración llegue al Padre de la manera que al Padre le agrada. Porque es Jesús quien intercede por nosotros ante el Padre. Y esa es la maravilla del Evangelio, que Jesús vino por nosotros, nos buscó para que nosotros podamos hoy día tener una adoración en espíritu y en verdad. Entonces Dios es personal, y el Evangelio es la buena noticia de que Dios se ha dado por nosotros, ¿cierto? Dios dio su vida por nosotros, pero también Dios se ha dado para nosotros. Es decir, Dios mismo, ¿cuál es el mayor regalo que nos puede hacer? Es sí mismo. Es decir, es que Él nos permita tener una relación con Él. No hay otra cosa más grande que esa, hermano. Si tú estás buscando sabiduría, estás buscando algún don espiritual, etcétera, alguna capacidad espiritual, son muy buenas, pero Dios te ha querido dar lo mejor, y es acceso a Él, a que tú te relaciones con Él. No hay otra cosa más grande en el universo, en la tierra, en el mundo espiritual, en ninguna parte, que Dios mismo. Y Dios mismo hoy día nos está llamando a tener una relación con Él, y nos ha dado la oportunidad de poder entrar a una relación con Él,
porque no hay nada más grande y que pueda satisfacer nuestra vida sino Él y solo Él. Todas sus dádivas, todas las cosas que Él tiene y que nos da, son buenas, pero Él ha querido darnos lo mejor, que es a sí mismo. El Evangelio restaura nuestra vida y nuestra vida entera. No solamente una parte espiritual, sino toda nuestra vida, para que hoy día nosotros vivamos en el Espíritu, para que trabajemos honrando a Dios, adorando a Dios, para que nuestras relaciones personales honren a Dios, adoren a Dios, para que nuestros estudios honren a Dios, para que la crianza de nuestros hijos honren a Dios, para que todo lo que hacemos, pensemos, hagamos, digamos, sintamos, pueda adorar a Dios. Espero que a través del estudio de este atributo hayas quedado con hambre de seguir conociendo a este Dios que es Espíritu y nos pueda seguir acompañando en las clases que vienen para seguir estudiando y conociendo al Dios vivo. Que tengas un buen día.